y yo voy a tener hemoglobina de 5, hemoglobina de 6, y voy a tener taquicardia, taquicárdico, hipotenso, pálido, sudoroso, sin embargo, los pacientes con anemia crónica son pacientes que tienen valores bajísimos de hemoglobina y hematocrito, pero como el sangrado es lento y progresivo, el cuerpo del paciente se adapta a esa anemia y el paciente camina por ahí. Y vos tenés una hemoglobina de 3, de 4 que es incompatible con la vida. Nosotros teníamos pacientes en el instituto que se paseaba por el instituto con hemoglobina de 4, hemoglobina de 5, y se paseaba. Le veía jugando fútbol con nosotros. Nosotros teníamos en el instituto una cancha de fútbol en el fondo y los pacientes jugaban con nosotros. Tem uma idade, doutor, que é necessário fazer a colonoscopia, tanto para o homem como para a mulher, ou só se tiver algum sintoma? Y ahí está. Debería de. ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Uno, porque nosotros no estamos preparados para todo ese flujo de paciente que puede venir a consultar por eso. Otro, nosotros en nuestro sistema de salud no tenemos ese programa. Nuestro programa para lucha de carcinoma colorectal es pedir el test de guayaco a todos los pacientes que quieren colonoscopia. Esa es nuestra realidad. El paciente viene por diarrea, alteración del hábito defecatorio, viene por anemia. Lo primero que yo le pido es test de guayaco. Si me viene el test de guayaco positivo, trato de hacerle lo más rápido posible. Si me viene el test de guayaco negativo, el paciente puede llegar a esperar hasta 6 meses para hacerse su colonoscopia. Porque para nuestro flujo de pacientes, por la cantidad de pacientes que tenemos, no es algo urgente, pero sí debería de haber. En Europa hay, en Japón creo que también hay. Todos los pacientes a partir de los 50 años tienen que hacerse colonoscopia sí o sí una vez al año, en busca de pólipos temprano. Creo que eran en esos países. No Brasil também é, só que tem que ter alguns sintomas. Agora, quando já tem caso de câncer na família, coloretal, aí faz anual. Sí, y No paciente. es para no hacer nada, ¿verdad? Professor, encontrou um pólipo céssio, fez a extirpação, no próximo ano tem que fazer a colonoscopia de novo? Y ahí va, dependiendo del hallazgo, dependiendo del hallazgo histológico. En cuanto más leve sea, vos podés espaciar todo eso, ¿verdad? Entonces, es lo que les mostré a ustedes recién. Que decía 10 años, 5 años, 3 años, 6 meses. Está bien, pero sí. Hay que hacer dependiendo de lo que yo encuentre. ¿Está bien? Sí, vamos a hablar de esta parte también, que es importante. Eu fico alguns médicos séries três vezes. Porque ele vai ter o sangue, então só que minha maioria não faz isso aí, mas primeiro, segundo, você já não faz. ¿Ustedes cómo se le llaman antes de guayaco en Brasil? Bueno, vamos a seguir. Esta parte no es importante. Bueno, para que ustedes entiendan, hay en cada diagnóstico, poliposis anematosa familiar, bueno, en todos los síndromes hereditarios de cáncer que nosotros estamos viendo acá, en cada diagnóstico hay una forma de plantear el seguimiento de estos pacientes. No les puse porque es muy largo y confunde mucho, entonces por eso no les puse, pero para que tengan una noción básica, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, tratando de
englobar todo, tratando de englobar los cuatro síndromes. Si mi paciente, si yo tengo un paciente que tiene ya el diagnóstico y porque es joven, yo quiero hacer un asesoramiento genético a toda su familia, y justo tiene un hijo joven que salió positivo, que tiene el mapeo genético positivo para esa patología, ese paciente tiene que comenzar a hacer sus controles. La intención del control, como yo le estoy diciendo, no es encontrar cáncer y curar temprano. La intención es espaciar hasta lo máximo, extender hasta lo último su cirugía preventiva. ¿Está bien? Entonces, se le hace, por ejemplo, a partir de los 11 años, se le hace 2 años o 3 años seguidos, y en esos 2 o 3 años seguidos no hubo nada, entonces se espera que sea adulto para volver a hacerlo. ¿Está bien? Son ejemplos, ¿verdad? Y cuando es adulto, se le hace otra vez tantos años seguidos, y si en ese tiempo no hubo nada, entonces se vuelve a espaciar hasta el día en que se diga, bueno, ya sos viejo, tienes que operar. ¿Está bien? Porque el riesgo en esta clase de pacientes, yo puedo ir espaciando y no encontrando nada, pero llega una edad de su vida en donde el riesgo de cáncer ya aumenta. ¿Qué significa eso? Cuando yo voy haciendo ese espaciamiento, buscando, tratando de extender hasta lo máximo su cirugía, que sería la colectomía en estos casos, si el paciente llega sin tratamiento o sin controles a los 50, a los 45, 50 años, esos pacientes tienen más probabilidad de tener una evolución rápida. Significa que yo llegué y no había nada y yo ya no lo operé y dije, bueno, voy a revisarle el año que viene. Ese paciente en ese año ya puede venir con SEA. ¿Está bien? Por eso se hace todo eso, se extiende, pero no se descarta el tratamiento. Hay que operar. ¿Está bien? Por más de que no tenga pólipo, por más de que yo no encuentre adenomas, por más que yo no encuentre eso, ese paciente va a tener cáncer. Entonces yo tengo que operar. ¿Entendieron? Esto es una tabla que me dice en qué momento yo le tengo que operar al paciente. El paciente que yo esté haciendo control, en qué momento yo le tengo que operar. Entonces, si un paciente tiene presencia de síntomas, cuanto más síntomas tiene, mayor probabilidad de que ella esté cerca de tener su carcinoma colorectal, cirugía. Paciente asintomático con enfermedad leve, yo tengo que ver para operarle antes de los 20. ¿Por qué antes de los 20? Porque antes de los 20 es más infrecuente la posibilidad de carcinoma colorectal. ¿Y qué tiene que ver eso, doctor? Él va a tener cáncer. Entonces yo le tengo que operar antes que tenga el cáncer, porque si tiene el cáncer, la probabilidad de complicaciones postoperatorias, la probabilidad de metástasis ya es mucho más alta. Entonces yo tengo que operarle antes de que tenga. ¿Entendieron? No quiero más decir nada. Lean esto. No se olviden de esta imagen. En muchos pacientes, eso va en generalidades. En muchos pacientes que tienen algún cáncer hereditario es muy frecuente encontrar síntomas extratumorales, por así decirlo, ¿no? Mi cáncer va a ser de mama, entonces yo puedo encontrar síntomas afuera. ¿Entendieron eso, verdad? Bueno, este es el Peutz-Jeghers que le dije a ustedes, es un síndrome de carcinoma hereditario, en donde yo puedo encontrar estas manchas que ustedes están viendo en los labios y en la cavidad oral del paciente. ¿Está bien? Significa que si yo veo y tengo un paciente así, tengo que ver la forma de hacer el asesoramiento genético, o por lo menos colonoscopia. Algo tengo que hacer. ¿Está bien? Y esto se ve mucho en pacientes pediátricos. ¿Está bien? Siguiente pediatra. Solo para que sepan. Si yo veo esto,
¿Sí? Bueno. Los criterios de Ámsterdam son criterios clínicos que yo tengo en cuenta para sospechar síndrome de Lynch en los pacientes. ¿Está bien? Ahora nosotros tenemos todo el mapeo genético y supuestamente todo es mejor, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, como nosotros solo ahora tenemos esa posibilidad, anteriormente no había esa posibilidad, entonces en aquel entonces aparecieron los criterios de Ámsterdam. Primero los criterios de Ámsterdam 1 y ahora el criterio de Ámsterdam 2. Los criterios de Ámsterdam son criterios que me dicen clínicamente o por anamnesis la probabilidad de que mi paciente tenga un cáncer hereditario. ¿Por qué solo funciona para los criterios de Ámsterdam? ¿Por qué solo funciona para el síndrome de Lynch? Porque el síndrome de Lynch es uno de los síndromes de carcinoma hereditario en donde yo puedo o no tener presencia de pólipos. ¿Está bien? Entonces, si yo no tengo pólipos, no tengo biopsia. ¿Entendieron? Esto es criterio de Bethesda. Esto utilizan los genetistas para evaluar inestabilidad microsatélite. ¿Qué le voy a dejar acá? ¿Para qué leo? No me interesa tanto. ¿Dudas hasta ahí? O muchas dudas, ¿verdad? Todo lo que yo le estaba hablando hasta ahí son pacientes que tienen la posibilidad de tener carcinoma colorectal por patologías o por síndromes hereditarios. ¿Está bien? Son pacientes que yo puedo encontrar con pólipos, con adenomas, o puedo encontrar sin absolutamente nada, pero tienen la carga genética de poder tener cáncer. Entonces yo le hago todo, le hago los controles, le hago las colonoscopías, en el caso de pólipos, para evitar que se convierta en cáncer. En el caso de síndromes hereditarios, le hago los controles para extender hasta lo último el día en que le voy a operar. ¿Está bien? Eso es lo que yo hago. Ahora, hablando, eso va hasta ahí. Ahora vamos a hablar del carcinoma colorectal. ¿Sí? ¿15 minutos? Estamos precisando. Vou tentar.